Muy buenos días para todos y todas. Retomamos nuestra clase de introducción a los negocios internacionales. Como bien hemos analizado en las clases anteriores, nos hemos concentrado en los aspectos económicos que definen los negocios internacionales y hemos visto algunos indicadores, sobre todo el comercio internacional, que nos van a permitir hacer análisis más concentrados acerca de los diferentes países, poder llegar a análisis mucho más detallados, no quedarnos solamente en PIB, crecimiento de la economía, desempleo, sino que para eso son los diferentes índices que vimos en las clases anteriores sobre los indicadores per cápita, los indicadores de apertura y la concentración o dependencia de los países alrededor de sus importaciones o exportaciones. Después de haber abarcado esta primera parte, vamos a continuar con los aspectos culturales. Recuerden que arrancamos por los aspectos económicos porque son aspectos cuantitativos, matemáticos, que nos permiten definir cuáles son algunos aspectos específicos de los países que estamos analizando. Y eso nos permitió hacer un filtro inicial de 5 países, depuramos. Entonces lo que vamos a continuar ahora son con los factores culturales. Es importante analizar los factores culturales porque en cierta medida los factores culturales son los que nos van a decir si podemos o no hacer un proceso de internacionalización a cierto territorio. Entonces vamos a arrancar con este punto el día de hoy. Bueno, los factores culturales. Tenemos que entender un aspecto fundamental y es que hoy las empresas cuentan con condiciones apropiadas para expandir sus operaciones a nivel internacional. Estas operaciones se dan en un entorno multicultural. Por lo tanto, el reto de un negociador internacional, específicamente lo que ustedes están estudiando, se resume en dos cosas: entender las diferencias culturales y cómo se manifiestan, y aprovecharse de ese entendimiento para la formulación de una estrategia de internacionalización. Como bien lo dice la diapositiva, para aprovechar el mercado global, las empresas deben obtener una comprensión completa del mercado, incluyendo los aspectos culturales. Tenemos que recordar que los negocios internacionales son una actividad social que es realizada entre personas de diferentes países, por lo tanto, de diferentes culturas. Ahí es donde radica la importancia de hacer los análisis culturales. Ahora bien, definamos qué es cultura. Nosotros podemos entender muchas visiones alrededor de la cultura. Sin embargo, podemos resumirla en esta primera definición que encontramos acá. La cultura son todas las todas las actitudes, comportamientos, creencias, valores que aprendemos de generación en generación, que son impuestas para la sociedad en la que nos desenvolvemos, que guían y controlan nuestro comportamiento. Y a pesar de tener diferentes culturas alrededor del mundo, hay ciertas características básicas que existen en todas las culturas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en aquellos elementos culturales que nosotros poseemos frecuentemente, comportamientos, actitudes, creencias, y que no sabemos ni siquiera cuándo las empezamos a tener. ¿Cuántos de ustedes son católicos, profesan esta religión o cristianos y se echan la bendición, por ejemplo, cada vez que pasan por una iglesia, pero no piensan cuál es la razón de ese hecho, por qué lo están haciendo, sino que simplemente en algún momento de su existencia vieron a un familiar, a su mamá, tal vez a sus abuelos, hacerlo y ustedes empezaron a replicar ese comportamiento como natural, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que ese es un comportamiento que fuimos heredando y que se va pasando de generación en generación por pertenecer, por ejemplo, a una religión particular que es a la que nosotros pertenecemos, por hablar en un común de la cultura occidental. Sin embargo, hay algunos otros aspectos que son particulares también de nuestra cultura. Si ustedes se ponen a pensar, todos ustedes se bañaron hoy, eh, pero si hablan de pronto con un amigo en Europa, él no se ha bañado hoy, o se baña en la noche, o se baña cada 2 o 3 días, ¿cierto? Porque también son comportamientos culturales que tienen en estas regiones. Y no es simplemente porque uno diga, es que son cochinos, no.
eso es un juicio de valor. Lo que pasa es que es un comportamiento de ellos, tal vez hay limitaciones al acceso del agua o simplemente nunca es un comportamiento que hayan hecho de manera habitual. Entonces, tenemos que entender ese tipo de cuestiones para poder analizar todos los aspectos que son fundamentales dentro de una cultura. Así que los invito a pensar en esto, piensen en cada uno de esos aspectos, perdón, o cada uno de esos comportamientos que ustedes tienen en su día a día y piensen de dónde los pudieron haber heredado. No obstante, hay hay una persona que desarrolló todo un estudio alrededor de la programación colectiva de la mente, los aspectos culturales. Este señor fue Herr Hofstede. Lo que dice este señor es que nosotros podemos explicar una cultura a partir de 5 variables. Las 5 variables de Hofstede, que ustedes las pueden ver, las pueden ver ahí. La primera es la distancia de poder, la segunda es el individualismo, la tercera la masculinidad, la cuarta el miedo a la incertidumbre y la quinta la orientación a largo plazo. Entonces Hofstede nos dice básicamente que independientemente de los aspectos culturales que puedan haber en un estado, en un país, en una región, para nosotros poder entender el comportamiento de la cultura tenemos que analizar cada una de estas 5 variables. Distancia de poder. Qué tan difícil es para las personas llegar a instancias de poder, por ejemplo, en una empresa o en un cargo público, si hay bastante igualdad o desigualdad al momento de acceder al poder. Individualismo. Somos una cultura en la que prima el individualismo o en la que prima el colectivismo. Piensen ustedes cómo son en sus comportamientos habituales. ¿Les gusta mucho pasar tiempo en familia? ¿Las fechas especiales las celebran en familia o las celebra cada uno en su casa? Si nosotros entramos a revisar esto, nosotros somos una cultura muy colectiva, porque nosotros tenemos mucho comportamiento familiar, etcétera. Pero podemos observar otras culturas como la estadounidense, la alemana, por ejemplo, la británica, en la que el individualismo es muy alto. Luego analicemos el índice de masculinidad. Masculinidad y sería lo contrario a feminidad, que básicamente se refiere a qué tan machista es la cultura. Entonces, culturas, por ejemplo, como la colombiana, son culturas muy machistas, pero hay otras culturas menos machistas. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? ¿Cuántas mujeres hay en cargos públicos en el país? ¿Cuántas mujeres son alcaldesas? ¿Hemos tenido alguna vez una mujer presidente? Presidenta sería el término correcto. La universidad actualmente está dirigida por un rector o por una rectora. Ustedes tienen más profesores hombres o mujeres, ¿cierto? Cuando ustedes notan eso, van a ver que hay una cultura prevaleciente de la masculinidad sobre la feminidad. Es una tendencia alrededor del mundo, pero hay unos países que son mucho menos masculinos que otros, es decir, prima el contexto de la feminidad, o son países más abiertos a la participación de la mujer en todos los diversos escenarios. El miedo a la incertidumbre, ¿a qué se refiere? ¿Qué tanto miedo nosotros tenemos de enfrentar cosas distintas? Por ejemplo, de emprender un negocio, de montar una empresa. Entonces hay países en los que el miedo a la incertidumbre es muy alto y hay países en los que el miedo a la incertidumbre es muy bajo. Curiosamente, este miedo a la incertidumbre está relacionado con ese salir de la zona de confort, ¿cierto? ¿Qué tan fácil somos nosotros? O sea, nosotros pensamos en si nos da miedo tener deudas o si pensamos en que vamos a ser capaces de afrontarlas, etcétera. Y la orientación a largo plazo nos habla de cómo viven las personas en su cotidianidad. Si las personas están pensando en, si las personas están pensando en el largo plazo, en el futuro, o están pensando en el plazo inmediato. Entonces observemos ahorita con este tema del coronavirus, cómo es la orientación de largo plazo de las personas. Nosotros observamos en esta sociedad, por ejemplo, diversas posiciones. Una parte de la sociedad está muy orientada a largo plazo, se queda en casa, trabaja desde casa, hace lo posible por salir poco, de tal manera que está pensando en un futuro, ¿cierto? En que a futuro la curva de los contagios se disminuya y que podamos disminuir la amenaza para el país. Pero hay otro porcentaje de la población que tiene una orientación a corto plazo, es decir, no puede darse el lujo de quedarse en casa, por lo tanto vive del día a día, por lo tanto tiene que salir a rebuscársela, ¿cierto? Entonces ahí vemos diferentes posiciones alrededor de esta
orientación a largo plazo. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Les voy a dejar una tarea aquí en medio del video. Es que para los países que dejaron seleccionados, después de hacer sus análisis económicos, me van a analizar todas las variables de Hofstede para cada uno de los países. Ustedes pueden entrar a una página, se llama Hofstede Insights, entran ahí a esa página y buscan cada uno de los países que tienen, incluso pueden hacer la gráfica comparativa y hacen el análisis de cada una de las variables. Esto lo deben tener para la próxima clase, es decir, para el próximo viernes. Por favor, presten mucha atención a cada una de las descripciones de las variables y comparativamente analicen para cada uno de los estados que tienen cuál tiene un entorno más propicio para los negocios de acuerdo a las variables de Hofstede. Bueno, continuando con la clase, esta es una frase que me gusta mucho. Nosotros no vemos las cosas como ellas son, sino vemos las cosas como nosotros somos. Y esto tiene que ver con los aspectos culturales. Nosotros observamos el mundo de acuerdo a las características culturales que se nos impregnaron a nosotros de generación en generación y no solamente como son las cosas y ya. Esto es de acuerdo a esas características culturales que nos han heredado a lo largo de nuestra existencia. Y observemos esta falacia de la globalización. Nosotros hemos observado que se nos ha dicho que la globalización básicamente es que el mundo está cada vez más cercano, que hay una distancia más corta de las comunicaciones, que hay una distancia más corta en relación a los transportes, etcétera, y que también básicamente se ha regado como la cultura occidental alrededor del mundo. Vemos personas que se visten similares en todo el mundo, vemos carros similares, vemos comidas similares. Sin embargo, no porque en otras partes del mundo vistan jeans, escuchen pop o rock, coman McDonald's o vean Coca-Cola, al igual que Occidente, significa que estén aceptando los principios básicos de la cultura occidental. Entonces esto es muy importante, no porque veamos una persona haciendo las mismas cosas que nosotros, perdón, comiendo lo mismo, comportándose de igual manera, significa que está aceptando los elementos fundamentales de nuestra cultura. ¿Qué nos permite el análisis cultural a nosotros como negociadores internacionales? En el caso de ustedes como negociadores internacionales, permite entender las motivaciones de compra de las personas, permite entender cuáles son los patrones de consumo y el comportamiento del consumidor, permite evitar la forma en que un producto o servicio puede entrar en conflicto en el país al que estamos entrando y permite determinar cuál va a ser la estrategia particular que vamos a emplear. Además, hay unas variables culturales universales que son necesarias de analizar. Este punto también lo van a analizar para cada uno de los países que ustedes seleccionaron. Es decir, esta es la tarea número 2. Vamos a analizar entonces estos elementos. Primero, la religión. ¿Qué religión profesan en ese país? Mayoritariamente, ¿de qué religión son? ¿Cierto? ¿Cuáles son los preceptos fundamentales de la religión que se profesa mayoritariamente en ese país? Recordemos que si son musulmanes, practican el Islam, entonces hay unos preceptos fundamentales de esa religión, sobre todo qué permite y qué no permite comer. Y para el proceso de internacionalización que nosotros estamos haciendo, eso es una parte fundamental. ¿Cuáles son las modales y costumbres de las personas en estos territorios? ¿Cómo saludan? Por ejemplo, suelen llegar temprano, suelen llegar tarde, son puntuales, no son puntuales, cuál es la forma en la que se refieren al otro, cuál es la forma correcta de saludarlos, cuál es la forma correcta de hacer un proceso de negociación. Los invito a cine, perdón, los invito a comer, los invito a tener una reunión formal o hacemos todo en la oficina, ¿cierto? Todo eso lo vamos a analizar ahí en los modales y costumbres. ¿Cuáles son los elementos materiales de esa cultura? Por elementos materiales nos referimos a todos aquellos elementos que son representativos de esa cultura, que podemos ver, que podemos observar. Por ejemplo, si analizamos la cultura paisa, entonces nos damos cuenta que el carriel, el poncho y el sombrero son elementos fundamentales de esta cultura, son elementos
que vamos a ver en esta cultura y que son dignos pues de respeto. Entonces es necesario analizarlos para saber cuáles son esos elementos típicos de esa cultura que nos van a permitir entrar mucho más fácil a ella. El concepto de estética, esto es fundamental, qué es bonito y qué es feo para esa cultura, porque es fundamental. Imagínense, por ejemplo, una cultura en la que la forma cuadrada sea un concepto feo y nosotros estamos llevando todos nuestros productos empacados en cubos. ¿Qué va a pasar? Pues básicamente no nos van a cobrar, no nos van a comprar, pues porque es una figura que no es estéticamente bonita para ellos. Entonces es necesario revisar este concepto de estética, qué les parece bonito, qué no es bonito en esa cultura en general, porque también es un elemento fundamental para las cadenas de comercialización. Educación. En educación, ¿cuál es el nivel al que llega la mayoría de personas? ¿Cuál es el nivel educativo al que alcanza la mayoría de personas de este país? Si la mayoría de personas puede acceder a la universidad, tener un posgrado, si todos están en básica primaria, si todos están alfabetizados. Esto es importante conocerlo para saber cuál va a ser el lenguaje que vamos a utilizar en esos procesos de negociación y en las campañas de publicidad que vamos a elaborar en nuestro proceso de internacionalización. ¿Cuáles son las instituciones sociales? Sería la siguiente variable. Por instituciones sociales nos referimos a elementos, por ejemplo, como la familia. Sabemos que la familia es una institución social. ¿Cómo está conformada la familia? Eh, Papá, mamá e hijos, papá soltero, mamá soltera, papá, papá e hijos, mamá, mamá e hijos, etcétera. Mascotas, tienen o no tienen mascotas y un largo etcétera. El lenguaje, importantísimo. ¿Qué hablan en el país al que estoy pensando hacer un proceso de internacionalización? Y sobre todo fundamental, utilizan las mismas letras que yo uso, porque entonces, ¿cómo voy a hacer mi empaque de los productos? ¿Qué información va a llevar? ¿Cómo va a poner la información nutricional? Etcétera. ¿Y cuáles son los valores y las actitudes que tienen en esta cultura? ¿Cuáles son las cosas que más respetan? ¿Tienen sentido la solidaridad? ¿No tienen sentido la solidaridad? ¿Son individualistas, colectivistas, etcétera, etcétera? Después de analizar todos estos patrones, nosotros vamos a poder tener una mayor conceptualización de los elementos culturales de los países a los cuales vamos a hacer estos procesos de internacionalización. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo influye la religión en los negocios internacionales. En Holanda no se intercambian regalos el 24 o 25 de diciembre, lo hacen el 6 de diciembre. Sin embargo, la empresa Tandy Corporation diseñó su campaña navideña de promociones para la tercera semana de diciembre. ¿Qué pasó? Pues diseñaron mal la campaña porque los días festivos se pueden presentar como oportunidades de lograr mayores ventas. Es decir, ellos pensaron que al igual que lo hacían en su país de origen, podían vender en mayor cantidad 24 o 25 de diciembre, que era el día en que habitualmente se dan los regalos. Sin embargo, la campaña fracasó porque en Holanda lo suelen hacer la primera semana de diciembre. Y veamos estos elementos, qué regalar y qué no regalar en algunos países. En China, ¿qué podemos regalar? Regalos modestos como libras, plumas, café o corbatas. ¿Qué no vamos a regalar? Nada que venga de Taiwán. Recuerden que hay un problema diplomático entre Taiwán y China. Las dos se hacen llamar China, ¿cierto? China se hace llamar República Popular China y Taiwán se hace llamar China. Y cada uno está peleando por quién es la verdadera China, ¿cierto? Y en este momento la República Popular China quiere anexar Taiwán a su territorio y Taiwán quiere decir, no, nos anexamos, pero nosotros administramos todos. Es un problema de vieja data, tiene mucho que ver con el tema de colonización inglesa también en este territorio. Entonces, por eso no es bien visto para las personas que habitan la República Popular China que les regalen cosas de Taiwán. En Indias, ¿qué podemos regalar? Dulces, frutas, figuras de elefante, como el dios Ganesha o candelabros. Que no vamos a regalar objetos de piel. Recuerden que allá hay un tema muy sensible con el tema de los animales, ni tampoco figuras de serpiente, por el mito pues de la destrucción del mundo que vendría a manos de una serpiente.
Japón, ¿qué regalar? Algunos licores como brandy o frutas redondas. ¿Y qué no regalar? Objetos en series de 4 de 9. Es una cultura muy supersticiosa, tiene mucho miedo a la incertidumbre, por lo tanto, no regalar esos objetos en series de 4 9 porque para ellos son de mala suerte. En México, ¿qué regalar? Relojes de escritorio, plumas o relojes de mano. ¿Qué no regalar? Artículos de plata, regalos con logotipos o cestos de frutas. ¿Por qué no artículos de plata? A pesar de que es una región que explota mucha plata, la plata era considerada un tema de esclavitud de los indígenas en el pasado. Y entonces esto está relegado en su cultura y es un acto malo pues para ellos. Por lo tanto, lo ideal es no regalar este tipo de elementos. En Arabia Saudita, regalar brújulas y no regalar carne o piel de cerdo y licor. Recordemos que Arabia Saudita es un país árabe, pero más que árabe es un estado religioso eh, ligado al Islam, y el Islam prohíbe el consumo de carne de cerdo y el consumo de licores, entonces no estaría bien hacer este tipo de regalos en esta cultura. También es necesario identificar cuál es la importancia del contexto en cada cultura. ¿A qué nos referimos por contexto? Nos referimos por los aspectos no verbales en una situación de comunicación que pueden ser percibidos por las personas involucradas en esta situación. Entonces encontramos que hay culturas de alto contexto y hay culturas de bajo contexto. Las culturas de bajo contexto, la información tiene que ser más explícita, ¿cierto? Ponerlo todo, todo con detalle. Y e incluso tratar de mostrarnos todo con detalle, ¿cierto? Que las personas sepan todo a través de esa comunicación no verbal. Pero en las culturas de alto contexto la información es más implícita. Quiere decir, nosotros somos capaces de mostrar las cosas simplemente por cómo nos comportamos. Miren, por ejemplo, cómo somos los latinoamericanos. Saludamos efusivamente, tenemos una sonrisa en la cara. Cuando sabemos que algo pasa, cuando estamos mal, estamos con cara triste, aburridos, cabizbajos. Así que todos estos elementos no verbales son importantes de tenerlos en cuenta dentro del análisis cultural de un país. Además, tenemos que tratar de analizar cómo cambian las culturas. Las culturas cambian por estos 4 motivos: por elección, por imposición, por difusión cultural o por el desarrollo. ¿Cuándo cambia por elección? Por elección cambia cuando por algún motivo un individuo decide realizar cambios en su estilo de vida, lo que conlleva después a cambios culturales. Entonces analicemos esto. ¿Desde hace cuánto se impuso la moda fitness aquí en Medellín? Es muy nueva. Entonces miren que a partir de cierto tiempo, que ciertas personas empezaron a cambiar su estilo de vida, ya tenemos un montón de gimnasios en la ciudad y un montón de personas teniendo hábitos distintos. La cultura ha cambiado por elección. ¿Cuándo cambia por imposición? Cuando una cultura foránea, es decir, extranjera, nos impone elementos culturales, por ejemplo, aspectos de las leyes. Aquí, por ejemplo, nosotros no teníamos ninguna regulación en materia de derechos de autor, pero después de firmar los diferentes tratados de libre comercio que hemos hecho, hemos tenido que adaptar legislaciones de otros países en materia de derechos de autor. Por lo tanto, eso ha generado cambios en las leyes de este país. Así que ahí tenemos un cambio cultural por imposición. Luego tenemos difusión cultural, y es que las diferentes culturas, la diferente interacción entre las culturas puede generar cambios en ellas. Entonces, supongamos esto: un país recibe mucha población migrante. Si recibe mucha población migrante de diversos países, estamos generando esa difusión cultural. Pensemos en esto: la migración venezolana aquí a Colombia y a Medellín. ¿Y cómo se ha generado ese proceso de difusión cultural? Empezamos a ver muchos restaurantes de comida venezolana, de arepas venezolanas, nos empezaron a gustar las arepas venezolanas y ahora todo el mundo come arepas venezolanas, ¿cierto? Eso es difusión cultural.
y también cambian por el desarrollo, ¿cierto? Las nuevas tecnologías de comunicación, de transporte, los procesos productivos hacen que el mundo esté cada vez más cercano, por lo tanto, las personas vamos cambiando de acuerdo a esas nuevas necesidades de las tecnologías, del desarrollo, de la economía en general. Entonces, nosotros teníamos unos comportamientos antes, por ejemplo, acá en Colombia, teníamos familias de papá, mamá y un montón de hijos. Ahora tenemos familias únicamente de 2 personas que no quieren tener hijos, que tienen mascotas. Entonces eso también se da por el desarrollo, ¿cierto? Son cambios culturales que se dan por ese motivo. Cuando estábamos analizando el factor del lenguaje, miren, por ejemplo, la importancia de analizar el tema de los idiomas. Miren los diferentes idiomas que hay en el mundo en ese gráfico. Nosotros podemos entender que hay un predominio del inglés como idioma de los negocios, como idioma de los negocios internacionales. Pero miren todos los cambios, perdón, miren todos los diferentes variantes idiomáticas que hay en el mundo. Y observen, por ejemplo, China, que estaría en esta región. Nosotros diríamos, no, con China hablamos en mandarín. Pero miren todas las variaciones que puede haber del idioma en esta región, que sería China. Incluso en la India, no, hablamos en hindi. Miren que hay 2 variaciones completas. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema del idioma para poder saber cómo vamos a hacer esos procesos de internacionalización a esos territorios. Y si los idiomas son complejos, ahora miremos el mapa de las religiones, que es otro de los elementos fundamentales que habíamos revisado. Importantísimo poder analizar cada uno de estos elementos de los diferentes países para poder saber qué cosas me permite o no me permite las diferentes religiones que hay alrededor del mundo. Miren nada más todos los colores que hay en ese mapa, para que podamos entender todas las diferentes variaciones culturales que hay alrededor de la religión. Bueno, para tener éxito en los negocios internacionales es necesario estudiar cómo actúan las personas con las que se van a tener contacto, con las que va a haber que negociar, comunicarse, etc. En apenas unos minutos se puede cometer un error cultural cuya reparación puede suponer luego semanas o meses de trabajo. Entonces miremos este caso. Obstinación a no adaptarse. Un productor italiano de pasta tuvo la idea de exportar a India paquete de 500 gramos de su producto. Sin embargo, la mayoría de amas de casa de este país viven en el campo y deben caminar muchos kilómetros para ir a comprar. Por lo tanto, prefieren paquetes de 60 y 80 gramos para que no les pese tanto con el resto de su mercado. Como resultado, el productor italiano no pudo entrar en este mercado que tiene un crecimiento del 30% y no quiso adaptar su empaque a las exigencias locales. Un caso de no saber leer las características del mercado, los patrones de consumo de esa cultura, las características de quién es el que hace la compra, ¿cierto? Quién compra, tiene acceso a un supermercado fácil, puede llegar a él, etc. Lectura de adaptación del entorno cultural, caso 2. Para entrar al mercado chino, la multinacional Starbucks creó nuevos sabores, como la bebida de té verde con sabor a café, que sin duda sedujo a los clientes locales. La filosofía de Starbucks es: buscamos lo que hace especial a cada mercado y encontramos la manera de celebrar cada cultura. Esto es un caso de adaptación al entorno cultural, un caso exitoso. Bueno, ¿qué otros aspectos debe tener en cuenta un negociador internacional alrededor del tema de la cultura? ¿Cuál es el concepto de tiempo y espacio que se tiene en esa cultura? ¿Cuál es la religión y su importancia? Si hay supersticiones o no. ¿Cuál es la forma correcta de saludar? ¿Cuál es el concepto de higiene que se tiene? Los valores. ¿Cuál es el sentido del humor que hay en esa cultura y con qué se puede hacer chistes o no? ¿Cuáles son las formas de alimentación? Aquellos elementos básicos del lenguaje corporal que debo tener en cuenta para saber si la negociación está siendo exitosa o no lo está haciendo. ¿Cuál es el tono ideal de voz al conversar? ¿En qué idioma nos vamos a comunicar? ¿Qué obsequios puedo dar o no puedo regalar? ¿Cuál es el significado de los colores y los números? ¿Cuál es el significado de la familia? ¿Cuál es el comportamiento que tienen con la autoridad y cuál es el tipo de ropa que debo utilizar para introducirme mejor en esta cultura? También es necesario
analizar las áreas de la empresa en las cuales puede influir la cultura. La cultura puede influir tanto en el nivel interno como en el nivel externo. ¿Cómo influye en el nivel externo? Influye en las negociaciones con otras partes, cómo negocio con ellos, cuál es la forma en la que yo voy a mercadear los productos que tengo y cuál es el concepto de ética y responsabilidad social que voy a tener en mi empresa. Entonces, miremos estos casos que tenemos acá. El tamal es algo del pasado, ¿cierto? Con eso entró McBurrito en México. ¿Y qué pasó? Pues fracasaron rotundamente porque el tamal es uno de los elementos fundamentales de la gastronomía mexicana. Lanzaron el producto con el tamal es algo del pasado y lo único que hizo ese eslogan fue generar rabia alrededor de los mexicanos porque sintieron que estaban timando uno de sus elementos culturales más fundamentales. Así que fracasaron con esta idea de negocios. Y ojo, estamos hablando de una empresa gigante que es McDonald's. No estamos hablando de una pequeña empresa, no estamos hablando de la señora que vende en la tienda del barrio o el señor que tiene la revoltería en el barrio, no. Estamos hablando de una empresa gigante que invierte muchísimo dinero en sus procesos de internacionalización empresarial y aún así ellos cometieron errores en esta lectura del mercado. Miremos qué pasó con Adidas en el Mundial de Brasil. Claro, hicieron el logo de Yo Amo Brasil, pusieron la famosísima tanga brasilera dentro del logo, pero los brasileros entendieron que lo que estaban haciendo era una alusión al turismo de prostitución, que es una problemática social muy grande que tienen en este territorio. Por lo tanto, pues la camisa no gustó y las personas no compraron. Y estamos hablando de Adidas, otra de las grandes marcas que hay en este momento en el mundo, otra empresa gigante. Bueno, entonces, el país de origen determina en parte el comportamiento ético que hay en una negociación, pero también el entorno cultural en el cual se desenvuelve. La distancia jerárquica y la masculinidad están negativamente asociadas en las empresas con la atención de las cuestiones éticas y los países con mayor desigualdad les prestan menos atención a los temas éticos. Aquí, por ejemplo, vemos el mapa de la corrupción en el mundo y que observamos que hay países mucho más desiguales, miren por ejemplo dónde está Colombia, y miren que además también son los países más corruptos del mundo. Así que tiene mucha mayor validez la frase que teníamos acá. Los países con mayor desigualdad le prestan menos atención a los temas éticos. Y ahora observemos cómo afecta el tema cultural en el nivel interno de la empresa. Analicemos tanto las ventajas como las desventajas. En primer lugar, analicemos las ventajas. Permite la innovación y permite la internacionalización de la empresa. ¿Por qué razones? Porque la mayor diversidad cultural de los empleados en una empresa puede suponer tanto obstáculos como oportunidades. Una atmósfera de trabajo diversa favorece la diversidad de puntos de vista, los diferentes enfoques, enriquece el análisis y la discusión. Además, facilita la superación de los problemas que se pueden generar por barreras culturales. La multiculturalidad puede ser una ventaja competitiva para los países. De hecho, hay empresas que han establecido programas de rotación de personal entre los diferentes países en las que están establecidas, de tal manera que pueden enriquecer el funcionamiento de sus equipos de trabajo mediante la combinación de diferentes perspectivas. Mandamos a un personal de Francia para Colombia, si somos Renault, para mostrarle nosotros cómo producimos, de tal manera que vamos a permear esa cultura de producción colombiana con nuestra forma de producir aquí en Francia. Analicemos, por ejemplo, el tema de Google. Google es una de las empresas más multiculturales del mundo. Es una empresa estadounidense, pero cuyo personal proviene de todas, absolutamente todas partes del mundo. ¿Por qué razón? Porque ellos atienden servicios para personas en todas partes del mundo, ¿cierto? Entonces es necesario conocer todos los enfoques, saber todos los enfoques, conocer todas las culturas para poder llegar efectivamente a todos estos países. Analicemos entonces también el tema de expatriación versus impatriación, ¿cierto? Expatriación es cuando desde mi sede central envío personas a mis sucursales. Entonces, yo quiero que copien en esas sucursales el modelo que proviene de mi cultura porque considero que es el mejor modelo.
Y el caso de la impatriación es que yo traigo personas de las sucursales a mi sede central para que esas personas que vienen con sus diferentes características culturales puedan permear el funcionamiento en mi sede central y yo poder tener un ambiente cultural mucho más amplio. Además de eso, analicemos las desventajas, era lo que nos faltaba en el nivel interno, los factores de comunicación y el famoso choque cultural. Entonces, si bien no se deben menospreciar los posibles obstáculos, también se debe señalar que estos se superan con estrategias y la diversidad en la plantilla de una empresa puede ser ampliamente superada por las ventajas. Si tenemos problemas de comunicación, probablemente es porque tenemos diferentes idiomas. Entonces, un factor importante acá es que podríamos poner a hacer cursos de idiomas a nuestros empleados. Así vamos a tener empleados más cualificados. Y si se dan procesos de choque cultural, lo que vamos a hacer es que vamos a poder generar procesos en los que vamos a tener eh, aprendizajes, por ejemplo, de otras culturas. Supongan que a sus empresas llega un empleado de la India, un empleado de Francia, un empleado, no sé, de España. Entonces sería muy interesante poder tener momentos en los que ellos nos cuenten de su cultura, cambiar el menú del restaurante de la empresa, por ejemplo, por un menú de la India o por un menú francés o por un menú español, para que ellos se sientan más incluidos y también contarles qué comemos nosotros y cómo comemos, por ejemplo, en un caso particular, para que ellos puedan sentirse mucho más involucrados en este proceso de intercambio cultural. Además, tenemos que tener en cuenta que los factores culturales conllevan a costos operativos. Es importante costear lo que nos vale tener información sobre un país, la cultura y el mercado específico al que pretendemos ingresar. Esto muchas veces nos tenemos que asesorar con expertos y también incluyen procesos de formación del capital humano. La inteligencia cultural, que es el tema del que se desprende todo esto que acabamos de analizar, se define como la capacidad y la habilidad de las personas para superar las barreras culturales. Y los conceptos culturales son el distanciamiento cultural y el shock cultural. En resumen, no se debe tener temor a la diversidad cultural al interior de una empresa. Por el contrario, la diversidad cultural bien dirigida, es decir, por medio de una estrategia clara de los administradores, conduce a una mejor comprensión de los mercados locales y de los clientes. También conduce a facilitar la resolución de los problemas y a obtener una gran flexibilidad y, por consiguiente, una mayor productividad. Pero también los beneficios no solo se ven reflejados al interior de la empresa, sino también en la economía nacional en general. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Esto es el análisis de los factores culturales y tienen las tareas específicas que les dejé en este video. Además de eso, les voy a dejar dentro de la plataforma virtual el link de una película que deben observar para que puedan mirar cuál es esa importancia de que de que las empresas hagan un profundo análisis cultural antes de hacer esos procesos de internacionalización que van a realizar. Entonces, la clase se compone de todos estos factores culturales que les acabo de explicar y las tareas que tienen que hacer están a lo largo del video. Además de eso, deben observar la película, puesto que en el parcial que tenemos, que es en las próximas semanas, vamos a tener también preguntas sobre esa película que van a observar. Por correo electrónico les voy a dejar todas las instrucciones de la misma. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en el foro que les habilite dentro de la plataforma o me pueden escribir por correo electrónico.